libro que escribimos junto con mi colega Mariana Lucy. Es una investigación que nos llevó 5 años. Hicimos entrevistas, 120 entrevistas en la ciudad de Buenos Aires y acá también en la ciudad de Santa Fe, en que participaron algunos alumnos de nuestra carrera de Sociología. Hicimos un recorrido por archivos de prensa, de revistas, de diferentes medios, desde el año 1930 hasta el 2019. Recogimos información sobre la presencia del dólar en materiales culturales como obras de teatro, cine, literatura, humor televisivo, humor gráfico, un conjunto total de materiales que nos han permitido reconstruir esto que nosotros llamamos historia de la popularización del dólar en la Argentina. La interpretación que proponemos en el libro muestra que el proceso de popularización del dólar en la Argentina, que es el proceso por el cual el dólar deviene una moneda central, tanto en términos del debate público o de la cultura pública, como a nivel de los repertorios financieros individuales, familiares, ha sido un proceso de muy larga duración, lento, que abarcó varias décadas del siglo XIX hasta nuestros días. Y durante ese proceso de popularización hay diferentes momentos que nosotros marcamos que son momentos de inflexión, en los cuales la popularización se profundiza, se acelera y se vuelve cada vez más dominante como eje para la vida pública como para la vida económica de diferentes sectores de nuestra sociedad. La lectura que proponemos es una lectura sociológica, historiográfica, sobre cómo una moneda extranjera, el dólar norteamericano, devino una moneda popular, que es decir también una moneda familiar, una moneda que a priori es externa, extranjera, fue a través de diferentes mediaciones socioculturales y socioinstitucionales convirtiéndose en una moneda cotidiana, diaria, familiar, tanto porque es una moneda en la cual gran parte de la sociedad argentina, uno podría decir casi el 100% de la sociedad argentina, necesita tener conocimiento sobre lo que pasa en el mercado cambiario y específicamente con lo que pasa sobre el dólar para entender, para interpretar qué es lo que pasa en la economía, pero también en la política. Uno podría decir, y lo decimos provocadoramente, que para ser ciudadano en la Argentina, es decir, por lo menos para evaluar desempeños políticos de gobiernos, desempeños probables de la oposición, hay que tener un conocimiento de lo que pasa con el dólar. Como mínimo, desde el año 83, con el retorno a la democracia, hasta nuestros días. Casi no hay, salvo tal vez la elección presidencial del 2007, en el cual la presencia del mercado cambiario y las tensiones cambiarias o del dólar en sí mismo no tuvo un rol muy preponderante, pero en todas las elecciones presidenciales restantes, desde el 83 hasta nuestros días, el mercado cambiario jugó un rol central. Y si el mercado cambiario jugó un rol central en esas elecciones presidenciales, también supone que los ciudadanos que participaron votando en esas elecciones también le prestaban atención, le fueron prestando cada vez más atención a lo que pasaba en el mercado cambiario para poder evaluar al gobierno que podía reelegirse o a la oposición que pretendía llegar al gobierno. Uno podría decir que hay una extensión hacia casi todos los sectores sociales de su vínculo con el dólar, aunque después, en términos cuantitativos, es una parte minoritaria de la sociedad la que hace un uso efectivo, tanto para calcular, para ahorrar o como para invertir, contrastando con el otro significado y con el otro sentido que le damos nosotros al término de popularización del dólar, en el cual el dólar como moneda pública, como parte de la cultura pública, es una moneda de todos y todas. El caso que más contrastamos es con el brasilero, en el cual, sobre todo, si uno compara la historia inflacionaria del Brasil durante el siglo XX y de la Argentina en el siglo XX, son más o menos similares. Y sin embargo, todos nosotros sabemos que cualquier intento de hacer una operación cotidiana con el dólar en el Brasil va a generar una situación de rechazo. Ahora,
Lo que nosotros queremos poner en perspectiva, que el caso, la singularidad argentina, tiene que ver con precisamente este proceso que nosotros llamamos popularización. Hay una dinámica sociológica, como vos señalaste, e histórica, singular, de largo plazo, de lenta constitución, que es el de la popularización del dólar en la sociedad argentina. Es decir, de su centralidad política, cultural y obviamente económica. Si nosotros comparamos con otros países, por ejemplo con el Israel de la década del 80, en el cual hay un periodo hiperinflacionario muy fuerte, y hay un momento y un proceso de dolarización de la economía israelí, sin embargo eso se corta cuando hay un plan de estabilización. En el caso argentino, sin embargo, la particularidad es el largo plazo y la perduración a lo largo de las décadas de esta centralidad del dólar. La singularidad es más sociológica que económica. En términos económicos, en términos de estructura económica, en términos de historia inflacionaria, Argentina muestra singularidad, muestra patrones que no son exclusivos de nuestro país, sino que comparten esos patrones con otros países de economías semiperiféricas, dependientes, como el caso argentino. Ahora, nosotros ponemos en la agenda de la discusión sobre algo que es central, que es central también para pensar cuestiones de desarrollo, cuestiones de el control que puede tener el Estado sobre su economía, como es el peso del dólar en la sociedad argentina y en la economía argentina. Nosotros ponemos en esa agenda, en esa discusión, esta hipótesis de interpretación sociológica, que es, hay una singularidad que es de un proceso específico que se llama popularización del dólar en la sociedad argentina.